Hace poco una hermana envió un correo a Así Prensa diciéndome que ella había conocido recientemente a un grupo, a un nuevo grupo apostólico, un nuevo movimiento, una nueva espiritualidad, como quiera que sea, que eh, originalmente se separó de un movimiento ya existente, de un movimiento importante existente, durante una crisis de este movimiento y ha creado un grupo nuevo, un movimiento nuevo, en el que, según le cuenta una buena amiga, una cercana amiga, según le cuenta esta persona, el carisma de este movimiento es el de recibir locuciones constantes de Dios, en tener estos momentos de intimidad directa con Dios en las que no solamente tienen, digamos, un momento que podríamos llamar místico, ¿no? Todos los católicos apostamos, aunque sabemos por la enseñanza de la Iglesia, que el misticismo auténtico es un don exclusivo de Dios, ¿no? Los grandes místicos son místicos no porque tenían algunas condiciones especiales o encontraron una técnica determinada como un arte marcial, ¿no? Para poder hacer esta llave, tengo esta técnica en la que bajo el hombro acá, golpeo acá, etcétera. No es una técnica, es un don de Dios, ¿no? Una gracia dada de forma gratuita y que queda en la libertad absoluta de Dios, ¿no? Dios ejerce su enorme libertad, ¿no? Su libertad infinita, a través de su amor y en consecuencia a todos los seres humanos nos da las gracias necesarias para salvarnos. Pero también en su infinita libertad, Él puede dar gracias adicionales, ¿no? Gracias que no son gracias necesarias para la salvación y en consecuencia no es una gracia que necesitan todas las personas, sino es una gracias que justamente son misteriosas, ¿no? ¿Por qué algunos santos han tenido la potestad de curar, por ejemplo, ¿no? Pensemos en el padre Pío de Pietrelcina, pensemos en los grandes taumaturgos, ¿no? O curadores como San Martín de Porres, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué otros tenían diálogos y conversaciones místicas como Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, como San Juan de la Cruz? ¿Por qué ellos tenían estas experiencias? ¿Por qué otros tenían otros carismas más curiosos, ¿no? Como Santa Gema Galgani, que podía literalmente enviar a su ángel de la guardia a realizar tareas que incluían, por ejemplo, llevar correo, ¿no? El, los coetáneos de Santa Gema Galgani en Italia cuentan cómo de repente apareció una carta en un armario y era una carta que estaba fechada ese mismo día, ¿no? Y acá estamos hablando nosotros de principios del siglo XX, o sea que no es que había correo rápido, ni aviones, ni nada por el estilo para despachar correo, ¿no? Y la razón por la cual Dios da esas gracias es absolutamente desconocida para nosotros los seres humanos. Absolutamente desconocida. Es simplemente el plan y la voluntad de Dios. Y cuando nosotros muramos y nos encontremos en el cielo, en el paraíso con Dios, y donde lo veremos tal cual es, como dice San Pablo, entonces ahí entenderemos, así es como Dios utilizó su libertad absoluta, ¿no? Eh, para darle estos dones a estas específicas personas, ¿no? Y entre esos dones que no son indispensables para la salvación y que Dios se los da a algunas pocas personas, está el don de la locución, ¿no? Locución viene del término loquere, del término en latín hablar, ¿no? Entonces,
El tener locuciones es básicamente escuchar a Dios. Y no escucharlo como lo escuchamos nosotros en el silencio de la oración, y donde de manera discreta pero constante, si nosotros permanecemos abiertos a la gracia, Dios pues nos va hablando y nos va explicando las cosas a través de nuestros directores espirituales, a través de algunas certezas íntimas que se van enraizando en el corazón, los hechos de la vida cotidiana que nos muestran cosas. Es un camino donde la relación con Dios es una relación siempre marcada por el misterio, ¿no? La locución es que Dios directamente nos habla y nos dice lo que quiere. Y nos ofrece cosas o nos pide cosas, nos pide que hagamos tareas, ¿no? Y hay locuciones, las locuciones las han tenido pocos santos, ¿no? Uno de ellos es Santa Teresa de Jesús, donde Jesús le hablaba, ¿no? Y ella se quejaba, por ejemplo, cuando la mandaron a ir a Sevilla, y él le decía a Jesús, le decía a Jesús, yo creo que es un error que nosotros vayamos a Sevilla, y Jesús le dice, es un error, pero a ti te corresponde obedecer, porque te lo pide tu director espiritual. Yo ya me arreglaré con él. Y da miedo, ¿no? Decir que Jesús ya se iba a arreglar con él. Lo último que quiere cada uno de nosotros, ¿no? Que Jesús tenga algo que arreglar, entre comillas, con nosotros, imagínense, ¿no? Y por eso tenemos que tratar de evitar no solamente el infierno, por supuesto que evitar el infierno, pero hasta el purgatorio, ¿no? Y entonces, no conozco este movimiento. Esta amiga me pregunta sobre este nuevo movimiento, si lo conozco, me da el nombre, prefiero no mencionarlo porque no tengo información directa para saber si es que efectivamente eso es real. Pero pretender que las locuciones ocurren masivamente en un movimiento que, digamos, está dedicado a eso, y que esa es parte de su carisma, escuchar directamente a Dios, es algo que en el lenguaje católico se llama presuntuoso, ¿no? Acá lo estoy utilizando en el término moral en el que se usa, que es realmente el peligro espiritual interior de creer que una persona puede obtener esto simplemente porque se adhiere a un movimiento. Es decir, que de pronto la voluntad libérrima, ¿no? O sea, infinitamente libre, eso es lo que significa libérrima, ¿no? Es un superlativo, es el superlativo de la libertad. Es que la voluntad libérrima de Dios de pronto ahora puede ser condicionada por la pertenencia a un movimiento. O sea, yo voy a ese movimiento y el carisma, según le describe esta amiga a la que me escribe, el carisma es de tener locuciones en las cuales se habla internamente con Dios. Bien, hermanos, eso ya existía y fue un movimiento que todavía existe, un movimiento llamado protestante, aunque digamos ellos no se reconocen como protestantes, y reconocidos como una herejía, digamos, para la Iglesia Católica, que es el puritanismo, ¿no? El puritanismo tiene su nombre porque los que defendían esta versión religiosa, que tiene su primera expresión importante, ya existía, ¿no? Pero su primera expresión importante en Inglaterra y luego en los Estados Unidos, porque se mudan, digamos, con el origen de la colonia, se mudan muchos de ellos que eran perseguidos y toman, por ejemplo, son los fundadores de la ciudad de Boston y de buena parte de lo que hoy en día es el estado norteamericano de Massachusetts, ¿no? Y eso es los puritanos creían que no solamente ellos podían, sino que debían comunicarse directamente con Dios, tan directamente que cualquier forma religiosa externa era un atentado contra esa total pureza
y unidireccionalidad o bidireccionalidad, perdón, o sea, yo le hablaba a Dios y Dios me hablaba a mí, ¿no? Era una violencia contra esa y un obstáculo contra esa bidireccionalidad que debía estar aislada completamente de cualquier forma de expresión externa, cualquier forma de expresión externa que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Y esa relación, esa rechazando cualquier forma de manifestación externa, esa era la única manera de garantizar la pureza de la relación con Dios. De ahí el nombre puritanos, ¿no? No era por su conducta, es por la creencia de esta relación pura con Dios, ¿no? Y como ellos dominaban la colonia en Massachusetts, por más de 40 años prohibieron la celebración de la Navidad. Y obviamente sus templos... ¿Por qué? Porque la Navidad celebra ¿qué? La encarnación, ¿no? Jesús que se hace hombre, y la celebración supone manifestarlo de alguna manera, con árboles, con luces, con nacimientos. Todas estas cosas eran absolutamente aberrantes para los puritanos. Y si ustedes van a un templo puritano, creo que no hay muchos, pero en el noreste de los Estados Unidos todavía hay muchos, y hay puritanos actuales, son, digamos, sobre todo han tomado una forma fundamentalmente pacifista, ¿no? En contra de cualquier forma de la guerra, ¿no? Ya no tienen una postura espiritual tan radical como entonces, pero básicamente ellos creían que Dios se iba a dirigir a ellos si es que ellos rechazaban cualquier otra forma externa, ¿no? No había... No, los templos puritanos, como digo, si ustedes van a verlo, son básicamente unos asientos en forma de cuadrados concéntricos, ¿no? Es decir, no miran a un altar, porque un altar sería un centro, ¿no? Sería un punto de atención, y en consecuencia ya sería una interferencia en la relación directa con Dios. Entonces, los templos puritanos son unos templos donde básicamente hay extremo silencio, como ir a una librería, pero con bancas que forman, digamos, cuadriláteros, ¿no? Y ahí la gente se sienta para meditar y para rezar directamente con Dios. Entonces, no digo que este movimiento es exactamente lo mismo, pero estoy diciendo que en lo esencial se parece mucho, si es verdad lo que esta hermana me dice, ¿no? Que efectivamente el carisma, entre comillas, de este nuevo movimiento, de esta nueva familia espiritual, es la de poder hablar directamente con Dios a través de las locuciones. Hablar directamente con Dios. Entonces, si una persona ya tiene la relación directa, absolutamente directa con Dios, ¿para qué necesita cualquiera de las formas de salvación que ofrece la iglesia, ¿no? Especialmente los sacramentos? Entonces, es una postura peligrosa, por decirlo menos, y que ciertamente no es la que mejor refleja cuál es la visión de la iglesia sobre estos temas fundamentales, ¿no? Y se convierte, cuando reclama tener, digamos, la fórmula para capturar las locuciones de Dios, en difícilmente justificable por parte de la doctrina de la Iglesia Católica. Que tengas un buen día.